Fundamentos de la infraestructura logística, por Alejandra Ramos Benítez. Muchos nos preguntaremos, ¿qué es la infraestructura? Les comento, es el conjunto de servicios, medios técnicos e instalaciones que permiten el desarrollo de una actividad. La palabra infraestructura proviene del latín infra, que significa debajo, y structus, que significa construido, y por ello se utiliza este término para referir una estructura que sustenta a otra, actuando como su base. En su uso más frecuente, la infraestructura comprende el conjunto de obras públicas, instalaciones, instituciones, sistemas y redes que sostienen el funcionamiento de ciudades, países y otras formas de organización social. ¿Qué es la infraestructura logística? Es el conjunto de carreteras, puentes, aduanas, aeropuertos, puertos, instalaciones de telecomunicaciones que se apoya a un país para comunicar las personas y empresas o transportar las mercancías a lo largo y ancho de una nación. Estas son algunas características de la infraestructura logística. 1. Ofrece un servicio de acuerdo a las necesidades del cliente. 2. Utiliza tecnología como recurso indispensable. 3. Planifica estrategias para situaciones inesperadas. 4. Agiliza la tecnología de compra del mercado. 5. Se adapta al tamaño del mercado. Y 6. Transporte y distribución. Existen tres tipos de infraestructura logística. La primera son redes de comunicación, la segunda son redes de transporte y la tercera son redes de sistemas de información. Podemos encontrar que en redes de comunicación son todos aquellos sistemas y equipos que permiten el flujo de comunicación entre las diversas áreas de la empresa, con el objetivo de mantener los flujos de información en forma eficiente y objetiva. En el segundo, redes de transporte, son todos aquellos sistemas y equipos de transporte que permiten el flujo de mercancías, materias primas, entre otros, entre proveedores, áreas de empresa, clientes, consumidores finales. Y en la tercera, en redes de sistemas de información, son todos aquellos sistemas de información y resguardo de la misma que permiten a los integrantes de la empresa tener la información necesaria para la toma de decisiones. Los modos de transporte. Estos pueden ser de carácter aéreo, marítimo, terrestre y ferroviario. Los medios, por su parte, se refieren a los vehículos necesarios para el transporte, según el modo escogido, como lo son avión, barco, camión y ferrocarril. Transporte marítimo. Los costos más bajos de la distribución física internacional, dada su capacidad para movilizar mercancías de gran volumen, poco valor y su capacidad para recorrer grandes distancias. Uno de los puntos débiles es la lentitud. Por lo tanto, los seguros deben ser adecuados por el tiempo, la distancia y sus frecuencias limitadas. El transporte marítimo se puede contratar en dos regímenes, dependiendo del volumen de mercancía a transportar: navegación libre o transporte marítimo. En el transporte marítimo, régimen de fletamentos, se ocupa el tráfico de grandes volúmenes de mercancía, como graneles sólidos, cereales, minerales, graneles líquidos,
petróleo, productos industriales que se transportan en gran número de unidades, como automóviles o plantas de fabricación completas. Los contratos de explotación de buques más frecuentes son fletamento a casco desnudo, fletamento por viaje y fletamento por tiempo. Transporte marítimo en línea regular. Esta es adecuada para el tráfico de carga general y contenerizada, que suelen ser mercancías de mayor valor que las vistas en el apartado anterior de régimen de fletamentos, como productos industriales y bienes de consumo. La principal ventaja de la línea regular es ofrecer escalas frecuentes, mantener tarifas estables y garantizar la duración del servicio a largo plazo. El transporte aéreo es ideal para transportar carga general y carga perecedera, aunque tiene restricciones para unos productos. Por su rapidez, los costos de los seguros son más bajos y va más segura la carga. Sin embargo, la capacidad de envío es más limitada por el espacio disponible en las naves. Generalmente se transportan productos perecederos, químicos y farmacéuticos, electrónicos y telecomunicaciones, animales vivos y productos frágiles. Se presentan dos tipos de servicio. El primero, que es el regular, que genera tarifas para carga general y tarifas preferenciales. Se pueden pagar en modalidad de prepago, cobro invertido y pago contra entrega. El segundo es el servicio arrendado, utilizado para flujos intensos de carga. Transporte terrestre. Es el único medio de transporte capaz de realizar por sí mismo un servicio puerta a puerta, es decir, puede recoger la mercancía en la fábrica del exportador y entregarla directamente al importador. Las cotizaciones o tarifas se rigen por el libre mercado. Existen diversos tipos de vehículos para el transporte de carga terrestre. Hay camiones para carga pequeña que son de dos ejes, especiales para transportar hasta 16 toneladas. También tractocamiones que se usan para transportar carga a granel, como son los cereales. Para la carga que requiere baja temperatura están los camiones refrigerados y los camiones cisterna para transportar leche, agua y otro tipo de carga líquida. También están los tractocamiones de multinivel para transportar vehículos de diferentes dimensiones. Transporte multimodal. Emplea más de un medio de transporte para transportar la mercancía desde su lugar de origen hasta su destino final, pero mediando un solo contrato de transporte. Este modo se utiliza con el fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de transbordo de materiales y mercancías, incluyendo contenedores, pallets o artículos similares utilizados para la consolidación de cargas. Para exportar o importar un producto dependerá de factores como la naturaleza del producto en cuestión de perfectibilidad, características químicas, fragilidad, peligrosidad, el peso, el volumen, el precio, punto de partida u origen y punto de destino, consolidación de carga, empaque, embalaje, rutas, fletes, entre otros. Transporte ferroviario. Es muy utilizado a nivel mundial porque está asegurada su infraestructura con respecto a vías y vehículos. Ofrece diferentes tipos de carros de carga ferroviaria en furgones, gandolas, tolvas, tráiler, tanques, carros dúplex y carros tríplex. Los furgones se contratan para transportar productos que requieren protección contra el ambiente.
¿Qué son los Incoterms? Son un grupo de términos comerciales de 3 letras cada uno, que se utilizan para las transacciones internacionales, para aclarar los costes y determinar las cláusulas comerciales incluidas en un contrato de compraventa. Estos términos fueron creados en 1936 por parte de la Cámara de Comercio Internacional, bajo el nombre de Incoterms 1936, aunque con el paso del tiempo se ha ido adaptando a los diversos cambios surgidos en las prácticas comerciales hasta llegar a los actuales Incoterms 2020, que entraron en vigor el 1 de enero de 2011. El objetivo es establecer los criterios acerca de la distribución de los costes, así como de transmisión de los riesgos entre el comprador y el vendedor en el contrato de una transacción comercial internacional. Es importante destacar que los Incoterms no se tratan de un esquema jurídico de obligatorio cumplimiento, sino de una serie de condiciones estandarizadas y aceptadas tanto por el comprador como por el vendedor. Tipos de Incoterms 2020. Estos se dividen por grupos, los cuales son el grupo E, grupo F, grupo C y grupo D. Primeramente, en el grupo E, entrega inmediata a la salida, se refiere a las siglas EXW, que en su descripción refiere a ex works, en fábrica. El vendedor solo se ocupa de embalar los productos, ya que los propone a disposición del comprador en sus propios almacenes, así como el comprador asume los gastos y las responsabilidades derivadas de cualquier maniobra desde su carga hasta su llegada al destino final. La contratación del seguro, que no es obligatorio, también corre a cuenta del importador. Grupo F, entrega indirecta, FSA, Free Carrier, libre transportista. El vendedor entrega la mercancía en un lugar acordado asumiendo los riesgos y los gastos, incluyendo los costes del despacho aduanero para la exportación hasta dicho instante. El comprador responsable desde la dicha carga hasta la descarga final. FAS, Free Alongside Ship, franco al costado del buque, usado en el transporte marítimo para cargas a granel o con volumen muy grande. El vendedor transmite los bienes en el muelle o puerto de embarque acordado junto con el buque en el que viajará la mercancía en dicho instante. El importador contrae todos los costes y deterioros. FOB, Free on Board, libre a bordo. Es usado en el transporte marítimo. Establece que el vendedor proporciona la mercancía en el barco establecido, asumiendo toda responsabilidad hasta dicho momento. Entonces el comprador hace frente a todo hasta su llegada al destino final. Para no hacer más largo este video, solo les brindaré la descripción de cada uno. Y comenzamos con el grupo C. CFR. Usando el transporte marítimo, la parte vendedora se responsabiliza del coste hasta que la mercancía llegue a su destino. CIF. Cumple con los mismos parámetros del CFR, pero con el añadido de que el vendedor debe contratar un seguro. CPT. Se emplea en cualquier tipo de transporte. El vendedor asume los gastos hasta que la mercancía llegue a su destino final, mientras que el riesgo pasa a manos del comprador cuando la mercancía la posea el transportista. CIP. Utilizable para cualquier tipo de transporte. El exportador afronta los gastos del transporte principal
y del seguro mediante todo el trayecto. Grupo de entrega directa. Los costes y los riesgos corren a cuenta del vendedor desde la salida de la mercancía hasta su entrega en el lugar pactado. DPU. Otra de las actualizaciones pues sustituye al DAT anterior. El vendedor sigue asumiendo los costes y los riesgos, pero con los Incoterms 2020 se amplía el lugar de descarga, ya que antes se realizaba exclusivamente en la terminal. Se usa para todo tipo de transporte. DAP. El exportador asume los gastos y riesgos hasta la entrega de los bienes a exportación de los costes derivados de la importación de la mercancía que son atribuidos al comprador compatible con cualquier transporte. DDP. Empleado para todo transporte, el vendedor asume absolutamente todos los costes y los riesgos de operación de exportación.